Nosotros somos estudiantes de Ciencias de los Materiales. Como grupo nos ha tocado explicar lo que es el ensayo de fatiga. Pero antes de todo, presentaré a mi grupo. Yo me llamo Ricardo Carrillo. Mi nombre es Carlos Guillén. Mi nombre es Néstor Calzada. Mi nombre es Jaime Leal. Mi nombre es Sonny Guerra. Y continuaremos nosotros explicando lo que vamos a hacer en este proyecto. Bueno, en este proyecto, como mi compañero le había mencionado, es el proyecto de ensayo de fatiga. Lo que vamos a tratar de ejemplificar es qué ocurre cuando un material es fatigado o cuando un material entra en fatiga. Primero, conceptos generales. ¿Qué es fatiga? La fatiga es una falla catastrófica del material que se da sin previo aviso. Esto quiere decir que cuando un material está sometido a distintos esfuerzos, llega un punto en el cual el material se fractura inmediatamente, sin previo aviso. También tenemos conceptos como los cuales son los esfuerzos cíclicos. Los esfuerzos cíclicos son esfuerzos que se le aplican a un material de manera repetitiva y que estos van dañando por pocos el material y esto va causando lo que es la fatiga. También tenemos los ensayos de fatiga, que en este día vamos a enseñarles un ensayo de fatiga. El ensayo de fatiga se utiliza para ver qué tan bien resiste un material a la fatiga o no. Y tenemos factores de mayor importancia de resistencia a la fatiga. Un material resistente a la fatiga si un material tiene una gran dureza o no se le aplican esfuerzos cíclicos en rangos altos, como por ejemplo sería esfuerzos cíclicos con unos ángulos bastante grandes o repetitivos o cuando tienen esfuerzos cíclicos con temperatura. Estos son los materiales que vamos a utilizar, lo que es un trozo de madera, la prensa y alambre de amarre. Al construirla, lo que tendremos que hacer es, con la prensa, hacemos presión sobre el alambre para que se quede más fino y así se pueda hacer el experimento.
En este momento, para continuar con la realización que nos tocó en el experimento, se va a presentar toda la tabulación de los datos obtenidos a través del experimento antes dicho, ¿verdad? En las tablas se puede apreciar los grados que utilizamos para hacer el doblez del Lambert, que es un valor de 90, de 80, 70, 60, 50, 40, y el valor que nosotros asumimos de mínimo sería de 20 grados, que lo colocamos nosotros a nuestro criterio. Se realizaron dos pruebas, porque al momento de realizar el experimento asumimos nosotros que con una sola prueba teníamos un margen de error muy pequeño, ¿verdad? Porque no siempre al momento de realizar este tipo de experimentos se resulta un valor muy certero al primer intento, así que en este caso se presentaron dos pruebas, ¿verdad? Nos dieron un ejemplo para citar en el grado de 90. En la prueba 1 nos dio un valor de 5 y de 6, y así posteriormente se continuó para los respectivos ángulos, ¿verdad? Se sacó un promedio, como antes mencionado, para evitar el grado de error que podíamos tener nosotros en el experimento, que se calculó con un promedio realizado entre las dos pruebas. Posteriormente se colocó un valor logarítmico que se usaría para el momento de realizar las gráficas donde nos teníamos que graficar logarítmicamente, ¿verdad? En este momento se presentará la gráfica de la tabulación de dos datos, que es el momento de la gráfica lineal, que en esta gráfica se puede apreciar la colocación de grados contra ciclos que se puso en la tabla anterior, ¿verdad? La colocación de los puntos se puede apreciar que tiene una tendencia descendente en la gráfica. De igual manera se puede comprobar con la ecuación de la regresión que nos dio y el valor del coeficiente de regresión que se calculó mediante la ecuación siguiente, como se puede apreciar en esta línea que nos dio acá. Viendo los resultados mediante la gráfica exponencial. Ahora, los puntos son cada prueba que hemos realizado en este experimento. Empezamos con uno de 90 grados y este está representado justamente acá. Lo que nos representa acá es que justamente resiste entre unos ciclos de entre 0 a 20, pero como en los cuadros pasados, justamente empieza a fallar desde 5 ciclos. Lo que esto nos quiere decir que el material va a empezar a fallar a partir de los 5 ciclos. Y así fue a medida que el alambre fue fallando. A medida que íbamos bajando los grados, iban aumentando los ciclos. Y esto iba representado en la ecuación que está aquí en la gráfica. Lo que significa la R es el coeficiente de determinación. Ahora continuamos explicando los resultados en la gráfica logaritmo y logaritmo. Ahora se cambia la tendencia porque se ha cambiado la ecuación y ahora la tendencia de los datos representados en esta gráfica son siempre lo mismo, 2 puntos cada prueba con su tendencia. Gracias. Tenemos que cuando la curva SN utiliza como eje X y eje Y al número de ciclos del esfuerzo aplicado respectivamente. Y teóricamente, entre mayor es el esfuerzo, menor es la cantidad de ciclos que serán en los soportes del material previo a la fractura. En nuestro ensayo de fatiga, al no tener equipo para medir la magnitud del esfuerzo, utilizamos como referencia los ángulos que se comprobó por medio del experimento y los datos obtenidos en el ángulo, que es directamente proporcional al esfuerzo. Para seguir con las conclusiones, teóricamente el concepto de vida infinita en la fatiga se refiere a que existe un límite de esfuerzo mínimo necesario para generar una fractura en la probeta sin importar el número de ciclos aplicados. En nuestro ensayo de fatiga esto se refleja de manera directa, ya que a medida que disminuye el ángulo utilizado, el número de ciclos incrementaba de manera exponencial. Como podemos observar en los datos,
donde la cantidad de ciclos necesario para generar la fractura tiene al infinito. Otra de las conclusiones, el material usado en el experimento teóricamente está diseñado para soportar grandes cantidades de peso. Por medio de las pruebas de fatiga se logró que la probeta fallara con esfuerzos relativamente pequeños, demostrando así que al aplicar esfuerzos cíclicos no es necesario una magnitud tan grande como sería al utilizar un esfuerzo estático. Bueno, como recomendaciones del tema de ensayo de fatiga podríamos hablar acerca de bastantes factores. Como recomendaciones para nuestro tema nos hubiera gustado tener un poco más de materiales que fueran un poco más exactos en lo que se reflejaba a la ruptura del material. Pero tuvimos que trabajar con los materiales que teníamos a nuestra disposición. Como recomendaciones del tema podríamos hablar y decir de que la fatiga es algo muy importante y es algo que afecta bastante al mundo actual en todo lo que es industria. Porque si un material falla mediante un proceso que es un proceso largo y costoso, entonces esta empresa pierde no solo económicamente, sino que también pierde tiempo y materiales. Entonces la fatiga es algo que se tiene que estudiar muy bien en el mundo actual porque reduce el tipo de desastres que pueda llegar a causar un material y para tratar de evitar y ahorrar económicamente a las empresas. Esas son las recomendaciones que podríamos dar acerca de nuestro experimento. Espero les haya gustado nuestro proyecto y gracias.